bienvenido a Procurement Lover. Hoy tengo el honor de entrevistar a Germán Meneses en Procurement Lover. Será una entrevista con un enfoque masterclass donde exploraremos la evolución del comprador en el mercado y cómo ha asumido o puede asumir un rol estratégico con ejemplos pragmáticos, que por mí son al final lo que nos encontramos en el día a día como comprador. Germán es un amante de las compras, de la tecnología y de los negocios, emprendedor y fundador de la empresa Ordon, autoexpatriado, LinkedIn Top Voices, publica un contenido espectacular en LinkedIn y a mí me encanta seguirte, Germán. ¿Qué tal, Mariana? Un gusto. A mí me encanta el contenido que tú haces y feliz de estar en esta entrevista contigo. Encantada. Germán, sin más, yo pasaría a las preguntas. Germán, ¿qué define a un comprador estratégico frente a un comprador de escritorio? A ver, yo creo que esto de acá da muchísimo, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. Mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con la evolución, no solo del comprador, sino de la empresa. ¿Ok? Hay empresas que buscan compradores de escritorio. El comprador de escritorio típicamente es un tomador de pedidos, ¿no? El pastapedidos. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el comprador de escritorio? Pues básicamente recibe solicitudes de un área usuaria, un cliente interno, que dice que es experto, digamos, comprando también, ¿no? Le manda las solicitudes y muchas veces el comprador de escritorio, pues, digamos que su máximo trabajo es conseguir 3 cotizaciones y negociar el mejor precio posible. Vale. ¿No? Sí, no. Yo estoy de acuerdo. Al final es un enfoque reactivo, que al final también puede venir con la oferta o que un enfoque también al final pide 3 ofertas y no es un comprador que al final busca oportunidades para generar valor, ¿no? Al final es esto lo que estamos buscando. Y es verdad que puede dar un pasito más allá, ¿no? O sea, un comprador de escritorio pues podría de repente ser un buen negociador, ¿por qué no? Podría ser un buen negociador, ¿por qué no? Pero sigue siendo un comprador de escritorio, ¿no? En cambio, un comprador estratégico, para mí, la gran diferencia de un comprador estratégico es que conoce el mercado, ¿no? Sí. Una de las preguntas va hacia esto. Va hacia eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, es totalmente diferente que un comprador, por ejemplo, salga, visite a un proveedor, conozca los mercados, vaya a una feria, conozca la estructura de costos, sepa cómo funciona una planta productora, no sé, inyectora de plástico, qué es lo que le toca comprar, y sabe perfectamente cuál es el costo de un molde, y ese tipo de cosas, hace que un comprador pueda estructurar y saber perfectamente cómo funciona su categoría, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también diferencia mucho al comprador estratégico es en el momento de la compra que él entra. O sea, a ver, cuando un comprador entra, cuando ya está hecha la solicitud, ¿ok? Para mí es un poco tarde. Yo creo que el comprador estratégico tiene que tener tal alianza con el usuario interno que cuando el usuario interno esté pensando en su necesidad, lo llame y en conjunto armen la solicitud, ¿no? Sí. Ese es el momento que ya tú dices, oye, este es un comprador estratégico, ¿no? Sí, al final decimos generar aquella confianza que el comprador sepa que ni pensar en lo que yo necesito, si el solicitante necesitas algo, levantar el teléfono o venir a tu oficina para poder plantear una estrategia, lo que necesita, ¿no? Una nueva tecnología, una compra, aunque solo pedir 3 ofertas, pero a lo mejor probar un nuevo proveedor, porque a lo mejor el comprador haya salido al mercado y haya conocido una nueva empresa. Ahí está la diferencia. Sí. O sea, por ejemplo, yo creo que un caso clásico, y yo creo que acá es cuando un comprador debe decir, ok, estoy haciendo bien mi trabajo, es cuando, por ejemplo, una empresa va a desarrollar un producto nuevo y lo involucra. Sí. Ahí hay un análisis decimos, puede aportar un análisis de coste total, contribuir a la viabilidad del proyecto. Hay muchas variables que claro, o sea, ver la viabilidad de los productos, porque por ahí se le ocurre, esto estuvimos conversando antes, ¿no? Pero el comercio internacional está vuelto loco, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, hoy en día una empresa quiere desarrollar un producto y tiene que ver la viabilidad. O sea, tiene que saber, oye, ¿es posible? ¿Los insumos son posibles? ¿Qué tipos de insumos podemos conseguir? Y un comprador experto, un category manager, debería poder aportar ahí. Sí, totalmente de acuerdo con tu visión. Uh-huh. ¿Cómo influye el conocimiento del mercado en la toma de decisiones de compras? Un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que un Sí, claro. comprador debería conocer el mercado. Sí, y eso tiene que ver mucho, ¿sabes qué cosa? Y acá yo sí creo que tiene una gran influencia la empresa, ¿no? Porque si el comprador está sumergido en temas operativos, ¿no? En papeles, en hacer órdenes de compra, conseguir aprobación, bla, 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 lo que todos los compradores hemos conocido en su momento, le va a quedar muy poco tiempo para conocer el mercado. ¿No? Yo siempre digo que a veces es más fácil hablar con el CEO de una empresa que con un comprador. Okay. Es un muy buen ejemplo. Lo vivo, créeme que lo vivo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el pobre comprador está sumergido, como te digo, en temas, entonces ni siquiera tiene el tiempo de conocer el mercado, ¿no? Y para conocer el mercado, la empresa tiene que tener la disposición de tanto política, digamos, la empresa tiene que tener una decisión política de que los compradores, oye, vamos a hacer que los compradores sean estratégicos, vamos a darle tiempo, vamos a impulsar, y también de recursos. O sea, un comprador senior, pues, no sé, debería viajar a la feria de Shanghai y ver qué está pasando allí. Un comprador senior debería poder explorar e ir a ferias a nivel mundial, ferias locales, ir donde están los productores. O sea, por ejemplo, cuando tú hablas con un comprador experto de Walmart, por ejemplo, ¿no? Los compradores de retail en general, pues son category managers por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, tú vas donde un comprador, pues, y probablemente hasta vaya a los empríos, a ver cómo se está cosechando el tema, a conocer el mercado. Es totalmente diferente porque vas a tener o sea, amplías tu red de posibilidades a nivel mundial. Sí, al final es ampliar la visión. Yo siempre digo, Germán, que no tienes que esperar que el mercado vaya así, eres tú que tienes que ir al mercado. Al final, Exacto. conocer el mercado te permite anticiparse a tendencias, gestionar el riesgo, como hemos dicho antes, con esta subida de los aranceles, a lo mejor podemos anticipar el riesgo si tenemos la información correcta. Y también es una forma para aprovechar oportunidades al mismo tiempo. Hay riesgo, pero también aprovechar la oportunidad. Entonces, claro, o sea, tú tienes que tener tu matriz de riesgo, digamos. Exacto. ¿No? Obvio, tienes que tener tu matriz de riesgo de abastecimiento y tienes que saber, oye, plan A, plan B, plan C. Si un producto es crítico, pues mira, ¿sabes qué? Le voy a comprar 80% a este proveedor, 10% a este, 5 a este, 5 a este. En caso uno me falle, le termino comprando al otro y cambio los volúmenes. Sí. Pero claro, acá es cuando pues uno dice, y acá a veces cuando yo creo que a veces nos falta transmitir a todos los departamentos de compras. Yo sigo pensando que aún las empresas, la gran mayoría, no todas, obviamente las muy grandes no, pero piensan que el acto de comprar es sencillo, ¿no? Esto es un poco simplificar para mí. El acto de comprar sí. es muy importante. Al final, el departamento de compras depende del sector. O sea, el 50-70% claro. del gasto 50-70% del gasto depende desde el departamento de compras. Entonces tenemos un rol muy importante. Aquellos Totalmente. que no sepan pensar, aquellos que no sepan, decimos, dar importancia al departamento de compras, al comprador, pues hay un problema ahí de cultura empresarial. Sí, lo van a terminar pagando, porque ¿sabes qué pasa? El mundo es cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, cuando las industrias ya llegan a un nivel de maduración y tienen que comenzar a competir, tú tienes que tener niveles de excelencia en básicamente toda la empresa, ¿no? Y como tú bien lo has dicho ahorita, Mariana, compras, por ejemplo, las empresas gastan en dos cosas, ¿no? En recursos humanos o en compras. No hay más. O sea, entonces, yo una vez escuché a alguien, no me acuerdo quién fue, y me encantó, ¿no? Que los departamentos de compras deberían ser, que él cuando entraba, esta persona entraba, era un consultor. Cuando él entraba a una empresa decía, ¿dónde está el departamento de administración del gasto? Claro. ¿No?
de administración del gasto, claro. Sí, o de gestión del gasto, ¿no? Y finalmente eso somos, ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que, regresando un poquito a la pregunta que me comentas, para mí es mandatorio, ¿no? El tema de, no es opcional. No es opcional el no conocer el mercado para mí. O sea, un comprador que no conoce el mercado, para mí es un coordinador, es un asistente, ¿no? Es un practicante. No, honestamente, y perdón si soy duro con eso, pero para mí no es permisible que un comprador no conozca el mercado. ¿Cómo impacta el enfoque estratégico en la rentabilidad de la empresa? ¿Cómo podemos aportar rentabilidad a la empresa como compradores, Germán? Claro, yo creo que hay muchas formas, ¿no? Probablemente la más conocida, pues, y para mí, el tema del costo, obviamente. Sí, reducir costes fijos, o sea que al final reducir los costes reales, los costes fijos son el ejemplo más típico, ¿no? Reducir costes fijos en un mercado maduro, en el cual los volúmenes de venta al final son muy estables. Estamos hablando de un mercado maduro, no es que podemos aumentar las ventas de productos ya existentes. Al final esto tiene un impacto en lo que es en el EBITDA, ¿no? Al final de la... Claro, lo que pasa es que, o sea, sí, yo creo que al final, cuando tú ves el gran indicador del área de compras, es la reducción de costos. El tema es cómo llegas a esa reducción de costos. Yo creo que ese es el tema. O sea, porque hay varias formas de llegar. Tú tienes la del negociador de centavos, ¿no? Sí. Que es válido, y también hay que hacerlo. Un comprador tiene que ser un negociador de sangre. Pero una cosa es, oye, bájame 10 centavitos aquí, mira que te compro, que no sé qué, está bien. Esa es una parte, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un supermercado. Sí. Estábamos haciendo una licitación de luminarias, ¿no? Entonces, el área de operaciones había solicitado el recambio de luminarias. Pero compras consiguió una nueva tecnología, una nueva forma, 30% de descuento en gasto de energía. Significativo. O sea, al final... ¿No? Sí, no. O sea, al final es el modus operandi, ¿no? Cómo llegamos a reducir el costo con recoger todos los contratos que tenemos, volver a negociarlos. En los mismos contratos hay términos de pago que se pueden a mejor alargar para tener un mejor beneficio de liquidez, ¿no? Al final de flujo de caja. Hay mucha metodología para hacerlo. Claro, pero es un poco entrando al costo total, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú hablas, en este caso de la luminaria, ¿no? Sí. De repente tú pagaste un poco más en el producto. Ah, mira, pagué 10% más porque es una nueva tecnología, pero estoy ahorrando X cantidad de dólares al año en energía porque es una nueva tecnología. Es que ese debería ser el aporte estratégico del área de compras. Al ser tú un experto y al estar en contacto con los proveedores todo el tiempo, al estar en contacto con las fábricas, etcétera, a tener una buena relación con los proveedores, cuando el proveedor salga con una nueva tecnología, tú deberías ser la primera opción del proveedor. ¿Eres un buen cliente? Seguro. Exacto. Sí, y por eso llegan estas tonterías, que son tonterías. O sea, yo a veces veo y digo, a ver, no, que ¿sabes qué? Se demora la típica, ¿no? 30, 45 días en pagar. ¿no? Bueno, en Entonces, Europa, yo sé, Latinoamérica es otra realidad. Europa ya tenemos unos términos de pago más estrictos, okay, más rígidos. No, acá es una locura. ¿Sí, entonces, es una locura. El tema del pago es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en compras, sí teníamos nosotros varias políticas, ojo. Una, los proveedores no se podían quedar esperando más de 10 minutos en la sala de reuniones. Y cuando yo era director, digamos, de compras, ellos me podían llamar. Uh-huh. Si alguno de mis compradores los hacía esperar más de 10 minutos, llámenme. Sí, no. Porque mientras mejor trates a tu proveedor, mejor vas a ser la primera opción para ellos. Sí, exacto. El proveedor al final tiene que ser tratado como un partner, se tiene que ser parte del proyecto, parte de lo que se le ve, del contrato que se le adjudique. Eso no dice que no negocies duro, que a veces no van a haber choques, obviamente, todo eso, pero
profesionalmente, ¿no? Hay que ser profesional, es decir, al final las emociones no tienen que influir en las negociaciones.